Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Dos hombres caminaban una fría tarde de invierno en dirección al monasterio de San Juan de la Peña, situado en el Pirineo aragonés, en España. Tenían planes de quedarse esa noche en ese lugar, recuperar fuerzas y al día siguiente seguir su camino hacia Santiago de Compostela. Estando todavía a unos 5 kilómetros del monasterio, les sorprendió una tremenda tormenta de nieve y mucho viento. La abundante nieve dificultaba su progreso y el tremendo frío les hacía temer por sus vidas. En una de las vueltas que daba el camino, oyeron gritos pidiendo auxilio de un hombre que había caído por un precipicio. Se asomaron y lo vieron en el suelo al fondo del mismo. Parece ser que se había fracturado un tobillo en la caída. Estaba inmóvil, comenzando a congelarse. Uno de los peregrinos quiso bajar y echarle una mano. El otro razonó diciendo que el frío los mataría a los tres, que el esfuerzo sería en vano, así que decidió continuar su camino solo. El otro, encomendándose a Dios y arriesgando su propia vida, bajó hasta donde estaba el accidentado, que además de herido se estaba congelando. Lo envolvió en su manta, lo cargó atándolo a sus espaldas y empezó a subir. El peso del herido le hacía sudar mucho. Casi una hora más tarde, los dos llegaron a la cima. Entrada la noche, continuaron la marcha hacia el monasterio. Después de casi 2 horas de camino, a la velocidad que podían, se dieron cuenta que estaban muy cerca al lugar porque empezaron a ver las luces del monasterio. Ya quedaba poco para llegar y una sonrisa amplia comenzó a dibujarse en sus caras, pero la alegría les duró muy poco. Tapado por la nieve y oculto también por la oscuridad, tropezaron con un gran bulto que estaba enterrado bajo la nieve en medio del camino. De repente, el rostro de nuestro buen samaritano se llenó de estupor. El objeto con el que habían tropezado era el cuerpo congelado, muerto, de su compañero de viaje. Bienvenidos a estas buenas noticias. Hoy, un tema que es un poco difícil de entender para quienes no están familiarizados con el costo real de la salvación. Mi oración, como todos los días, es darte gracias por prestarle tus oídos a Dios, convencido que si escuchas con intención, entiendes y crees. Dios trabajará contigo transformando tu manera de pensar y de vivir. Ese es el objetivo del Evangelio. Si no escuchas, no entiendes. Si no entiendes, no crees. Y si no crees, no cambias. Y si no cambias, no alcanzas la salvación. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Mateo 16, 24 al 26. El Señor no les está hablando a los creyentes neófitos que necesitan de leche para ser alimentados por la mecánica de la fe, que es la religión. A ellos ya les había hablado, según el Evangelio de Juan. Él le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 al 38. Así que hay una gran revelación de parte de Cristo para todos los que en el proceso de la fe somos engendrados en Dios. Pues primero se debe creer en la autoridad que tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. El mismo evangelista Juan escribió: la palabra vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 11 al 13. Esto nos está marcando un camino a la salvación de nuestras almas.
Y el primer paso es recibir y creer en el nombre de Cristo. Esto, lejos de una simple expresión retórica y religiosa, es una serie de acciones por parte de cada persona que debe dar los pasos necesarios para alcanzar la meta suprema de la vida en el reino de los cielos. Es que nos enseñaron que la salvación era gratis. Y gratis, de verdad, no fue. Primero, porque costó la sangre de Cristo. La sangre de todos aquellos que enseñaron la palabra después de Cristo. Pero también costará la tuya. Juan dice que primero hay que recibirlo, pero esta palabra en griego es lambano, que significa asirse, como tomarse de la mano. El apóstol escribió que todo aquel que echa mano de Cristo, el que por reconocimiento entiende la necesidad que tiene de Él y se agarra con todas sus fuerzas, es el que comienza a tener parte en el reino de los cielos. Esto es el producto del reconocimiento del pecado que nos gobierna mientras estemos viviendo en el cuerpo natural. Por eso el Señor y los apóstoles predicaban la necesidad de arrepentirse, que en griego es metanoia, que significa cambiar de manera de pensar y de actuar. Y esto solo se consigue si reconoces que estás muerto y condenado. No estás enfermo, estás totalmente muerto, porque el pecado gobierna tu vida. Así que recibirlo no es un acto simple y religioso, sino el primer paso para una nueva manera de vivir. Además de asirse, el apóstol continúa aclarando que hay que creer en su nombre. Creer en griego es pisteo, que implica no solo fe, sino la seguridad y la confianza que amerita reconocer su señorío y autoridad. Onoma no es solo el nombre de pila o la fama de una persona. La palabra significa autoridad. Así que el primer paso para la salvación es que necesitas que te agarres con fuerza y confianza de la autoridad que se depositó en Jesucristo. El apóstol Pedro, en su defensa frente a los gobernantes en Jerusalén y todos los familiares del sumo sacerdote, dijo: este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron, y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Hechos 4, del 5 al 12. Pero Juan no dijo que aferrarse a la autoridad de Cristo te hacía heredero del reino, solo te daba el poder de ser hecho hijo de Dios, engendrado no por hombres, sino de Dios. Así que arrepentirse y confiar solo nos hace embriones de hijos de Dios. Hoy tenemos una iglesia llena de embriones que se debaten entre su naturaleza carnal y su espiritualidad. Por eso necesitan de cosas religiosas y liturgias y cultos y doctrinas y ayunos y vigilias y actos que los alimenten con leche hasta que crezcan. Pero necesitamos crecer. Claro, si no das ese primer paso de arrepentimiento y confianza en el Hijo de Dios que te hace creyente, no darás el siguiente paso que te lleva a la edad madura de la fe. Jesús dijo que era necesario permanecer en su palabra. Permanecer es una de las señales que te elevan al nivel de discípulo de Cristo. Permanecer en griego es la palabra meno, cuya mejor traducción es morar o habitar. Permanecer se traduce con el verbo perseverar o retener. Lo que el Señor está diciendo es que después de escuchar y entender, te debes asir de Cristo y confiar en su autoridad. Pero lo que te hará crecer es vivir su palabra. Es ese estilo de vida que te lleva a ser discípulo de Cristo. Y los discípulos, según escribió Juan, conocen la verdad que los hace libres. Hasta aquí, la salvación te ha costado rendirte a reconocer tu pecado e incapacidad para dejar de practicarlo. Y luego confiar en la autoridad de Cristo que gobierna sobre el pecado, librándonos de su autoridad. Y luego hacer de su palabra tu manera de vivir. Y esta te revelará la verdad que te liberará de toda carga religiosa. Pero falta un paso más. El Señor dijo que era necesario negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Qué difícil. Pues aquí es donde muere el artista, decía mi abuelita. Nadie está realmente dispuesto a asumir este reto. Negarse a sí mismo significa renunciar a tus planes, tus deseos, tus necesidades. Negarse a sí mismo significa tomar la más fuerte decisión y es morir a tu vida.
es someterte a la voluntad de Dios, crucificarse con Cristo. Eso es lo que nos falta. Nada hay en mí ni en ti que valga la pena. Defender nuestra naturaleza es defender el pecado. Y la paga del pecado es muerte, escribió el apóstol Pablo, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 6:23. Así que seguir a Cristo te costará dejar de vivir para ti, para tus deseos, para tus necesidades, para tus anhelos, para tus planes. Todo eso lo debes crucificar en la misma cruz de Cristo y luego resucitar con Él, en un nuevo hombre lleno de su amor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, escribió Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto te costará tus relaciones, cambiará tus prioridades y establecerá el gobierno de Dios en tu vida. Así cumplirás con la ley de Cristo, que es el amor, primero a Dios, luego al prójimo y a ti mismo. El mismo Jesús dijo: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37 y 38. Morir a la vieja manera de vivir, cambiar las prioridades, es más que simplemente un acto de la voluntad. Es una decisión consciente cada día. Es anteponer la voluntad de Dios a la mía. Es despojarnos de la vieja naturaleza pecaminosa, dice Pablo, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Efesios 4, 22 al 24. Ahora, antes de dar un paso más, debemos evaluar si estamos dispuestos a avanzar hacia el reino, pues nos podemos quedar solo con asirnos y creer, o también podemos quedarnos en la palabra y practicar la religión y defender doctrinas y pensamientos humanos. Pero para lograr el nivel de hijo de Dios es necesario avanzar hacia la cruz. Y esto no se puede hacer sin medir los costos. El mismo Jesús dijo: porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla y entonces todos los que lo vean comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10,000 soldados al que viene a atacarlo con 20,000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada al otro rey cuando esté todavía lejos y le propone condiciones de paz. Si también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lucas 14, 28 al 33. Perder la vida por causa de Cristo y del Evangelio no es una petición divina que no encierre promesa, pues el mismo Señor dijo que el que pierda su vida natural, egoísta y pecadora por causa de Él, encontrará su verdadera vida en amor, perdón y abundancia eterna. Eso es lo que simboliza la historia de los hombres rumbo al convento. Aquel que había dejado al herido en el precipicio porque prefirió salvar su vida egoísta, yacía ahora congelado y muerto junto al camino. En cambio, el que exponiendo su propia vida había bajado al precipicio, consiguió salvarla. El tremendo esfuerzo para ayudar al herido lo mantuvo caliente y activo. Esto es la manifestación de la naturaleza de Cristo en ti. Ora conmigo. Señor, hoy aprendimos que es necesario renunciar para ganar, que nuestra vida toma un sentido diferente si damos estos pasos voluntariamente: rendirnos y reconocer nuestro pecado, confiar en tu autoridad, permanecer en tu palabra y crucificar nuestro yo. Gracias por la cruz, mi Señor. Gracias por hacernos entender que el que por ti deje todo lo que lo ancla a este mundo, recibirá la vida verdadera, aquí y en la eternidad. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar.
Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.